Listo, y entonces hoy lo que vamos a ver es hablar de Play Living porque lo que quiero es primero tratar de aclarar muchas de las cosas utilizándolos a ustedes, porque yo he venido trabajando en poner en firme, poner en papel, poner en blanco y negro un montón de conceptos que yo creo que todos ustedes comparten, porque todos los que están aquí están utilizando juegos para un montón de cosas o los han utilizado para un montón de cosas, desde educación de niños, educación profesional, clases en universidades, intervenciones en organizaciones, trabajo social, en todo. Entonces, la idea es que los juegos sí tienen una cosa poderosa, pero creo que nos falta como nosotros mismos ponerlo o hacer un trabajo de que lo que está por detrás lo entendamos bien. O sea, el por qué funciona, cuáles son los conceptos de juegos. Y entonces, así como lo estoy presentando, suena como aburrido, pero entonces lo que hice fue hacer un diccionario de términos que me parece chévere que podamos empezar por ahí. Entonces voy a compartir una presentación completamente light que hice. A esto ustedes saben que no utilizo presentación. Hoy estoy pues para esos espacios no utilizo presentación, solamente utilizo pues, una palabra o algo ahí y si puedo rayo. Pero aquí sí voy a utilizar esto para hacer una guía. Pero lo único que tiene cada slide es una palabra y es lo que yo llamé el diccionario de Play Living. Y lo que quiero es presentarles una cantidad de conceptos, unos cuantos, tengo ahí un montón, ¿no? Pero voy a presentar unos cuantos. Y lo que quiero al final es que hagamos este ejercicio en conjunto. Si ustedes me digan, mire, esto suena, esto no suena, hace falta este otro, se me ocurre este otro término, pero yo creo que haciendo este juego mental de las palabras, de los términos, palabras inventadas o términos que podemos empezar a utilizar en el día a día, haciendo este juego nos ayuda a empezar a ser conscientes de dónde nos metemos en juego durante el día, de qué nos está, qué cosas lúdicas nos están rodeando y cómo nosotros podemos ir mejorando en cada una de esas cosas. Entonces, esto es, yo creo que no entendieron nada, pero haciéndolo lo van a entender. Entonces, por lo pronto es un diccionario y lo único que voy a presentar es un término en cada una de las diapositivas y les digo qué hay detrás de ese término y después de que hayamos presentado unas cuantas, quiero que hablemos de esto. ¿Listo? Le doy la bienvenida también a Gama, que entró por ahí. No sé qué más. Bueno, listo. Lo primero es que yo sí creo que uno debería verse como un Vivi jugador o como un Vita jugador y estamos participando en el juego de la vida. Este es como la primera propuesta, que es la pura base de esto. Y esto lo que quiere decir es que si aceptamos, decimos si aceptamos que nosotros vemos la vida así, al menos en algunos momentos la vemos así, la vemos como un juego, la vemos como un juego donde tenemos todo lo que tiene un juego. Tenemos compañeros de juego, por ejemplo, tenemos metas de juego, tenemos niveles, capítulos, tenemos una temática de juego. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que viene después tiene sentido si uno asume esto, ¿cierto? Si yo les digo, mire, es que esto es como el capítulo que estamos en este momento viviendo dentro de nuestro juego, nos referimos a que sí, estamos aceptando entonces que hay una visión de la vida que es como si fuera un juego. Esto es bonito porque entonces la persona que está al lado de uno es el compañero de juego, ¿cierto? Es el compañero de equipo. Y esto es poderoso, que quiere decir que el otro depende de que yo haga bien mi jugada, mi parte, y yo dependo de lo del otro, y cuando se combinan pasan cosas buenísimas. También esto quiere decir que no nos la van a poner fácil, porque sería el juego más aburrido del mundo si a usted le dieran todo fácil, si para meter un gol entonces todos se quitaran y le dejaran el arco desocupado. Usted mete el gol y se va aburridísimo, eso no se celebra. Entonces el hecho de asumir, de entender, de aceptar que estamos viendo la vida como un juego, hace que las cosas que nos pasan tomen una dimensión distinta. Pero hay que empezar por esto, por decirlo y por aceptarlo, que queremos, al menos en algunos momentos, tener esta visión. Entonces, en el libro se menciona esto, en el libro se dice, mire, los Vivi jugadores o los Vita jugadores, es decir, las personas que creen que efectivamente estamos como jugando. Mm, esto me parece muy bonito a mí, digamos que es la base de todo, pero me parece muy bonito porque solamente esto cambia un montón de cosas. Ni siquiera hay que pensar en estrategias, no hay que pensar
en cambios de actitudes o desarrollar habilidades o nada de eso. Sí, solamente el decir, bueno, ¿qué me tocó? ¿Qué hay en este nivel de juego? Esa actitud solamente me parece que sirve. A mí me sirve un montón y creo que aporta muchísimo. Entonces, ese es el primer concepto que quería proponer acá, el de Vita jugador o Vivi jugador. Yo no sé si esa es la mejor palabra, de pronto ahora miramos, ahora que hablemos un poquito, de pronto se les ocurre otra que pueda funcionar tan bien. Pero entonces este es el primer concepto y esta es la primera palabra que les traje. La segunda tiene que ver con una de las estrategias que vienen en el libro y le puse rompecabecear. Rompecabecear va a ser cada vez que uno desarme un problema en partecitas. Esa es una de las estrategias. Ahí en el libro hay 24 estrategias. Una de las estrategias es esa. Todos hemos hecho esto, solo que no le hemos puesto como una palabra o que lo bautice, un nombre. Entonces, propongo que ese nombre sea este, rompecabecear. Rompecabecear quiere decir, hombre, tenemos una situación que estamos enfrentando y las dimensiones de esta situación son tan grandes que no la podemos resolver, no la podemos entender completa, entonces vamos a dividirlo en partes, ¿cierto? Y esto funciona en muchísimos frentes. Un gerente de una empresa, por ejemplo, admite que no puede gestionar todo y entonces divide la gestión de la empresa en partecitas y le dice, estos son los pedazos de mi empresa que son como un rompecabezas. Usted, señor gerente de logística, se encarga de un pedazo. Usted, señora gerente de soporte, se encarga de este pedazo. Usted, señor de marketing, se encarga de esto. Usted, señora financiera, se encarga de este pedazo. Ese mismo concepto que se tiene ahí en la empresa, fíjense que es el mismo concepto de rompecabecear, ¿cierto? Está en muchísimos, muchísimos, muchísimos otros frentes. Eso está por todas partes, por todos lados donde lo vemos. Ustedes van al colegio y los niños tienen el conocimiento dividido en pedacitos, ¿cierto? Un área, un sitio cualquiera, un hospital funciona dividido en pedacitos, en unidades, etcétera. Funciona bastante bien porque somos conscientes que nosotros, por más genios que seamos, todos los que están aquí son unos genios, pues no podemos entender un problema completamente en muchísimas ocasiones. Aunque en muchísimas ocasiones es más práctico ver la situación completa, en otras no, en otras nos abruma y necesitamos departamentalizarla, compartimentalizarla, y eso es lo que llamaríamos rompecabecear. Entonces, cada vez que ustedes sientan, vamos a partir esto en pedacitos, podríamos decir, estamos rompecabeceando. ¿Listo? Eso sería el siguiente término. Van dos. Estoy pasando muy rápidamente para que nos alcance el tiempito, eh, pero cada uno de estos daría para unas conversaciones sabrosísimas, para poner ejemplos, para mirar cuáles son los desafíos de cada uno, etcétera. Este es otro concepto que para mí es fundamental, que se llama jugadas geniales. No siempre que está viendo un video, por ejemplo, de una ajedrecista, entonces uno está viendo eh, en YouTube la última partida de Magnus Carlsen, el campeón de ajedrez, y uno dice, y aquí, y dice el narrador, aquí fue cuando él hizo una jugada genial, que nadie se la esperaba. Sacrificó el caballo. ¿Para qué? Y nadie entendía, pero luego ya quedó claro para qué. Esa fue una jugada genial. Y eso existe en todas partes. Uno habla de en qué momento un futbolista hizo una jugada genial, ¿cierto? Y se lo utiliza en el lenguaje cotidiano, por ejemplo, en el lenguaje de los negocios, ¿cierto? Ahí fue cuando Bill Gates hizo una jugada genial y lo que hizo fue vendió esto que todavía no lo tenía listo y aprovechó para, y esa fue la jugada genial. Entonces se utiliza este concepto en muchísimos frentes que no son solamente del frente de juego. O sea, esto ya está sucediendo, ya pasó que esta expresión dejó del mundo de los juegos y se metió en muchos otros escenarios. Entonces, jugadas geniales son importantes como concepto porque lo que tenemos ahí propuesto en Play Living es que las oportunidades para jugadas geniales llegan en cualquier momento. Lo que uno tiene que estar es pendiente de cuándo llega ese momento, tener los ojos abiertos. Esto implica varias cosas. Primero, no siempre se pueden hacer jugadas geniales. Tienen que
coincidir cierta cantidad de cosas. Tiene que haber una situación particular para que uno pueda hacer una jugada genial. Pero el que no está listo para hacer una jugada genial, pues así le lleguen las condiciones, no la puede hacer. ¿Y uno por qué no está listo? Uno no está listo o porque no tiene la capacidad. Sí, usted, pues si uno no es Messi, no puede hacer la jugada genial. Si uno no es Ronaldinho, pues no es. Así usted quiera, el pie no le hace caso. Entonces, primero, tener esas capacidades. Segundo, pues estar dispuesto y listo y atento, porque la oportunidad se va. Entonces, esa actitud de creo que puedo hacer una jugada genial, creo que aquí estoy viendo una genial jugada y creerle y hacerla, es un tema de actitud. La primera es un tema de capacidades, de habilidades, de competencias. La segunda es un tema de actitud. Es decir, mantener el radar prendido todo el tiempo para ver en qué momento aparece esa jugada genial. Y por supuesto que esto requiere pensar rápidamente y actuar rápidamente normalmente, ¿cierto? Y requiere una actividad, una acción, una aproximación desde la innovación, desde lo nuevo. Normalmente la jugada genial tiene un componente de sorpresa, es sorprendente, ¿cierto? A uno le dicen, y entonces Alejandro Magno hizo una jugada genial allí, y es que en vez de enfrentarse, lo que hizo fue utilizar la caballería. Pues esto lo que quiere decir es que el tipo pues innovó, hizo una cosa distinta. Entonces la jugada genial normalmente va a requerir todo lo que requiere la innovación, entre otras cosas, que a uno no le dé pena, pues, que uno no se asuste, que uno diga, uy, pero esto no lo hace nadie, ¿será que yo me pongo a hacerlo? Y eso genera internamente una resistencia, por supuesto. Queremos estar a salvo del oso, queremos estar a salvo de ser el ejemplo negativo, ¿no? De convertirnos en un caso de fracaso. Siempre queremos huirle a eso. Entonces, fíjense que esto tiene una cantidad de connotaciones, pero si uno está, si uno se metió a jugar un partido, si uno es un vivijugador, un vitajugador, pues realmente el sueño de cualquiera es que se alineen los astros, que se alineen ciertas situaciones y en cierto punto uno pueda hacer una jugada genial que luego pueda contarla mucho tiempo, ¿cierto? Eso es. Entonces, ese concepto de jugadas geniales, para nosotros o para quienes están alrededor nuestro, me parece que es un concepto muy bonito y que digamos que sentimos que nos hemos preparado para eso, para, para que llegue el día en que podamos hacer nuestra jugada genial y luego sentirnos orgullosos de eso y poderlo compartir y contar y transferir, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el siguiente concepto. El otro tiene que ver con círculos, una cosa que me parece también muy bonita, que es el concepto de círculos de aprendizaje dobles. ¿Qué es un círculo de aprendizaje? Un círculo de aprendizaje está en la base del diseño de juegos y de aprendizaje en los juegos, y es lo que se llama, es una forma de denominar lo que en otras partes se llama ciclo de realimentación positiva o ciclos de aprendizaje, donde lo que uno hace es que hace un intento de algo, o sea, de una teoría, de una hipótesis, entonces usted hace algún intento, hace una jugada de algún tipo para ver si le funciona, mira el resultado, saca una conclusión y con esa conclusión vuelve y rediseña su jugada y hace una nueva jugada. Entonces, ahí se completa el círculo, se cierra el círculo mm, y se vuelve eh, se vuelve a repetir. Y ese es el proceso con el que vamos mejorando. Entonces, siempre que uno de los teoristas o los teóricos del aprendizaje y de la gamificación utilizan esto muchísimo, es la base, es la gran guía de cómo diseña uno estrategias de educación, de aprendizaje en las personas, en los niños, en todo. Uno dice, ok, démosle oportunidad de que intenten, saquen conclusiones, o sea, que tengan realimentación suficiente para que miren si lo que hizo dio el resultado que esperaban o no, y tomen decisiones después de ese aprendizaje, y entonces rediseñen y vuelvan a intentar. Ese círculo es súper clave. Ahora, un diseñador de juegos tiene círculos exteriores. Eso quiere decir que yo cuando estoy diseñando juegos para otros, ellos están haciendo sus propios circulitos y uno está viendo como diseñador de juegos cómo funcionan,
ese círculo de aprendizaje, ese ciclo de realimentación, y entonces uno ajusta los ciclos de realimentación de los demás. Uno dice, ok, estoy dando suficiente realimentación para que ese ciclo de realimentación de esa persona que está jugando, en este caso me estoy parando como un diseñador de juegos, viendo a alguien que juega un juego que yo diseñé, ¿sí? Por ejemplo, estábamos hablando ahora de juegos para que la gente aplique en entornos de seguridad en el trabajo, por ejemplo. Entonces uno tiene un objetivo con este juego de que las personas adquieran ciertas habilidades o capacidades o aprendan ciertos conceptos. Entonces uno diseña eso. Y las personas viven ese circulito, pero nosotros estamos viendo un círculo exterior mucho más grande, donde estamos bien, donde esas personas son nuestro experimento. Y esto nos permite ajustar. Entonces, fíjense ustedes que aquí en el concepto del gamificador, del diseñador de juegos, estamos teniendo círculos concéntricos, círculos que está uno dentro del otro, ¿sí? Uno dentro del otro, donde se cierran círculos y nosotros tenemos que asegurar que nosotros mismos tenemos suficiente realimentación, es decir, que nosotros sí podemos ver lo que está resultando de ese diseño nuestro para poder nosotros entonces aprender, sacar conclusiones y reajustar. Entonces, este es un concepto más enredado, más complejo, de manera que si siguen despiertos, vamos a pasar al siguiente. Bien, este es uno de los conceptos a los que yo más le he echado cabeza. ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho en el tema de motivación de las personas, en las empresas, en las organizaciones de diferente tipo, pues hablamos de que la gente debería estar motivada. Y eso uno lo ve también con su hijo en las clases que no le gustan, o lo ve uno o con uno mismo, ¿cierto? Qué cosas que lo motivan y no. Y claro, uno dice, ok, es que un juego es maravilloso porque un juego es un sistema de realimentación perfecto casi siempre. Los juegos son muy buenos mostrándonos el progreso. Los juegos de video son tan buenos que te dicen a ti específicamente, estás en nivel 3 y te faltan 225 puntos para nivel 4. A los juegos te lo dicen perfectamente. Ahora, en la vida, nosotros dónde tenemos ahí encima de nosotros, de nuestro personaje, dónde aparecen los números, dónde aparecen qué nivel estamos y dónde aparece cuánto falta para el siguiente nivel. No aparece en ninguna parte. Esa es una de las cosas que a mí me ha hecho pensar más. ¿Cómo nosotros podríamos tener unos indicadores de en qué nivel estamos y cuánto nos falta para el siguiente nivel? ¿Cierto? Sería maravilloso. ¿Y por qué sería maravilloso? Uno dice, pues, ¿qué utilidad tiene esto? Pues fíjense ustedes cómo estamos motivados cuando nos cuentan eso. O sea, ¿cómo nos enganchamos en los juegos? Porque nos están contando eso precisamente. Porque nos están diciendo que nos faltan 225 puntos para el siguiente nivel. Y entonces nos esforzamos el triple porque decimos, estamos cerquita, maldita sea, no me voy a dejar. Mientras que si no nos dijeran eso, si fuera un llano completo en el cual nosotros no entendemos si estamos progresando o no, pues hacer 200 puntos más o 200 puntos menos no hace diferencia, ¿cierto? No hace diferencia. Entonces, no se percibe el progreso en la vida tan fácil como se percibe en los juegos. Ese es un gran desafío, un desafío tremendo. Si yo les digo, oye, ustedes están en cuarto nivel en habilidades de comunicación. O sea, ¿hablan más bonito ahora que antes o no? No lo sé. Es muy complicado decir si hablo 325 puntos y antes hablaba 320. Entonces he subido estos 5, ¿no? En la vida real no se puede decir. Entonces, todo esto es para decirles que gran parte de lo que nosotros deberíamos hacer, que deberíamos dedicarle tiempo, es a construirnos tableros de progreso, tableros donde sea evidente que voy avanzando, ¿cierto? Y un tablero no necesariamente es un tablero, o sea, no necesariamente es una cosa que ponemos en la pared, como ahí en la foto, no es un tablero de un juego de mesa, no hay fichas, no necesariamente, puede ser que los haya. Yo he hecho, por ejemplo, tableritos para mí, en un proyectos, etcétera, donde voy avanzando. Y puedo ver, y me da gusto cuando veo que voy avanzando. Pero creo que hay unos espacios importantes, y luego podemos hablar de eso, de cómo se pueden construir tableros de progreso que nos mantengan emocionados. Entonces, este es un concepto, eso es una palabreja, en este caso es la más larga, tiene 4 palabras, se llama emocionantes tableros de progreso, ¿cierto?
Entonces, podríamos ponerle ETP, ¿sí? Los emocionantes tableros de progreso. Y esa es una de las cosas en las que hay que trabajar. No es que esté definido, no es que ya esté identificado, no es que ya esté resuelto cómo se crean tableros de juego para las personas en la vida real, donde ellos puedan ir viendo que van progresando. ¿De acuerdo? Eso es uno de los desafíos que todos nosotros los que estamos aquí en esta reunión enfrentamos todo el tiempo. Listo, entonces ese es el siguiente concepto, emocionantes tableros de juego. Sí, pero me parece interesante. O sea, el término podría ser TEP, tableros emocionantes de juegos. Bueno, TEP. Ahí les va quedando. Ahí vamos armando el diccionario poco. Bueno, otro concepto importante, y este sí suena como medio aburrido, y es objetivos de logro, ¿cierto? Y de paso, objetivos de resultado. Esto es un concepto que lo que quiere decir es que uno tiene que identificar un resultado de un logro. Y un resultado es simplemente que hice la tarea o que hice esta actividad y ese es el resultado. Pero el logro es algo que implica dificultad particular, implica importancia particular. Resultado, pues, normalmente tiene alguna implicación de importancia, pero no es tan obvia, ¿cierto? Usted siempre obtiene un resultado. Entonces, usted cocinó la cena para sus hijos y bueno, ese es el resultado, lo está sirviendo, ¿cierto? Pero el logro es diferente, el logro es algo que te emociona, el logro es bueno, el logro de que esta noche se coman la comida sin haber rechazado nada, ese es un logro. Uno dice, pues es como un resultado también, sí, pero separémoslo para dejar cada término limpio en lo suyo y poderlos identificar. Pues cuando los separamos y los nombramos cada uno con una palabra de estas, empezamos a entender que en la mayor parte de los proyectos, de las ocasiones, nosotros tenemos objetivos de resultado y son mucho más interesantes los objetivos de logros que son los que utiliza el diseñador de juegos. Entonces, el diseñador de juegos te pone es un logro, ¿cierto? Necesito que tú hagas que tu compañero de equipo adivine la palabra secreta solamente dándole tres pistas. Entonces, ¿cuál es el logro? El logro es que con solo tres pistas el otro pobre sea capaz de adivinar cuál es la palabra secreta. ¿Mm? Ese, si lo logra, allá piense que el mismo lenguaje le indica a uno, lo logró. Entonces, ahí hay emoción. ¿Vale? O sea, el aprender a ver en la vida real cuando estamos combinándolos y cuando los estamos mezclando es súper claro. ¿Por qué? Pues porque nos permite diseñar mejor, ¿listo? Y nos permite además ser conscientes de qué es lo que nos rodea y qué es lo que nos mueve, ¿listo? Bueno, y en esa misma línea, ustedes me han escuchado de pronto hablar de esto, de los hitos. Los hitos son fundamentales porque involucran las dos cosas anteriores, los dos conceptos anteriores. ¿Recuerdan? El poder mostrar progreso y el diferenciar logros de resultados. ¿Qué es un hito? Un hito es un objetivo muy personal, muy particular, que merece que uno celebre cuando lo logra. Eso es un hito. Es un hito, es importante. Solito uno lo dice y uno dice qué cosa tan importante cuando lo logra. Un hito es un antes y un después, nos hace sentir orgullosos, marca un punto del cual ya no hay retorno. Ese es un hito, como en un juego de video, cuando usted logra llegar al siguiente nivel o logra llegar hasta cierta rampa donde usted sabe que hay un punto de autosalvado y de ahí la próxima vez que lo maten, eso es lo más atrás que usted va a revivir. Un hito es clave. Si usted está jugando zombies, cuando usted ya mató todos los zombies que había en la habitación y ya puede salir al bosque, listo. Ese era el primerito que tocaba resolver. Luego el juego le va a mostrar otros desafíos y eso se convierte en hitos también. Ahora, en la vida real nos toca construir a nosotros nuestros hitos y esa es una habilidad que hemos ido desarrollando. Cuando pues casi todos los que están acá participado en las sesiones de Wake Brain de alguna manera y le trabajamos mucho a esto, a entender cómo se construyen los hitos.
¿Cómo los definimos? Entonces, una cosa muy sana que todos deberíamos hacer siempre es haber definido para nosotros cuál es nuestro siguiente hito en lo que estemos pensando. El siguiente hito es, el siguiente hito es estar codificado en el éxito. Pues ese es el siguiente hito. Es claro ver la importancia de eso y por qué hay que celebrar, ¿cierto? Es un hito importante. Y entonces, cuando nosotros hablamos de construir los tableros de progreso no se construirían con resultados, con objetivos de resultados, sino con objetivos de logro escritos como hitos. Y eso entonces ahí ya estamos decodificando esto, estábamos empezando a entender cómo funciona esto. Los tableros de progreso se arman con hitos y tenemos cierta cantidad de hitos. Los podemos prever o no necesariamente los prevemos. Es decir, en los juegos a usted no le cuentan todos los próximos hitos que tiene el juego. Le cuentan el siguiente y de pronto usted más o menos prevé el que va después, pero no necesariamente todos. Entonces, un plan normalmente es una secuencia de hitos, pero realmente para mantenerte motivado, tu foco, tu cabeza tiene que estar puesta en el siguiente hito. Aquí es donde el hito debe ser algo que implica muchas tareitas, muchas cosas que hay que hacer, ¿cierto? Pero las cosas que hay que hacer no son las importantes. Si usted encuentra una manera de que alguien se las haga o se encuentra una manera de saltarlas o automatizarlas o qué sé yo, pues eso vale, porque lo importante no es que haga esa cosa, esa la tarea no es lo importante es que al final usted consiga eso que usted se propuso como hito. Entonces, el hito está en el diseño del juego y es una palabra que deberíamos incorporar para acostumbrarnos a pensar en hitos. Entonces, si vamos hasta los hitos, hemos hablado del concepto de vitajuego y los vitajugadores, ¿cierto? Hemos hablado del rompecabecear como una de las técnicas o mecánicas. Hemos hablado del concepto de jugadas geniales y la necesidad de que estar preparado para cuando se alinean las condiciones. Hemos hablado de los círculos de aprendizaje dobles, concepto que se llama los TEP, tableros emocionantes de progreso, ya le estoy diciendo de una vez con las siglas, los objetivos de logro y los objetivos de resultado, y hemos hablado de hitos, ¿de acuerdo? Y llegamos a este, que para mí es fundamental en mi concepto de vida y es el principio Mario. El principio Mario es que al final todo va a salir bien. Y eso es lo que me permite cuando la cosa está peliaguda, porque en los juegos, en algún momento, la cosa está en crisis, está complicada, pareciera usted estar echando para atrás, pareciera que se están cerrando todas las opciones, pues el principio Mario le recuerda a un hombre, no está grave. Al final, usted vuelve y reinicia con las vidas completas. Lo importante es tener la misma actitud de este señor. Y funciona maravillosamente bien. Uno entiende que sí, que al final, y que si ustedes miran hacia atrás todo lo que les ha pasado, lo que le ha pasado a sus personas cercanas, a su familia, etcétera, etcétera, al final terminó saliendo bien. Terminó siendo una historia maravillosa de juego, terminamos aprendiendo, terminamos estando más cercanos o encontrando algo que era más grande. Al final siempre termina saliendo bien. Y entonces siempre el balance, lo que concluye, obviamente, creo que todos hemos concluido eso, es, hombre, me preocupé más de la cuenta. No hacía falta la cantidad de canas que me salieron, no hacía falta la cantidad de angustia, cómo estresé a las personas cercanas, cómo no dormí, cómo, etcétera, etcétera. No hacía falta, no le agregaba valor. Entonces la forma de saltarse la parte, ese costo, que no hay necesidad de pagarlo, es teniendo la seguridad, la confianza, la seguridad de que sí, de que Ya la el estoy principio, haciendo. el principio Mario dice que sí, dice que tú al final, pues vas a encontrar que salió todo bien siempre y cuando sigas jugando. O sea, la condición, el principio completo sería, al final todo va a salir bien siempre y cuando sigas jugando, siempre y cuando no dejes de jugar. ¿Listo? Entonces esto es clave, digo que es clave porque eh, para mí, creo que el tema siempre es
que la energía se agota, ¿no? Que la preocupación, si la cosa no va bien, la preocupación hace que usted ya no quiera jugar más. Entonces, este es fundamental como principio básico, el principio válido. Al final todo va a salir bien. Bien, hay un concepto que es la teoría del irresponsable exitoso y eso es lo que eh, se aplica de diferentes maneras y de hecho me gustaría, por ejemplo, escuchar interpretaciones de ustedes ahora en los últimos 10 minutos o 15. La idea es que hablemos de estas y las podamos volver a poner, por ejemplo, todas. Eh, Esta lo que quiere decir es que, a lo que se refiere es que el juego siempre da espacio para siempre hay espacio para irresponsabilidad, siempre hay espacio eh, eh, para hacer improvisación. Y no solamente hay espacio para eso, sino que el juego exige eso. El jugador debería eh, abrir espacios de irresponsabilidad. Y los espacios de irresponsabilidad que está vinculado con otros conceptos que están más adelante, por ejemplo, con los conceptos de las apuestas y demás, que son conceptos de juego. Lo que quiere decir es que hay que entender que no todo está bajo control, ¿cierto? Y que está bien que no esté todo bajo control. Y que está bien arriesgar algo. Y que está bien cuando se pierde, supuestamente se pierde eso que estábamos arriesgando, ¿cierto? Entonces, el irresponsable exitoso es un irresponsable que tiene claro qué puede jugar y qué no puede jugar, qué puede apostar y qué no puede apostar, qué puede arriesgar y qué no puede arriesgar. Entonces, es un irresponsable, bastante responsable, por un lado, ¿cierto? Pero aquí lo importante es eliminar la culpa, ¿sí? Porque el jugador que hace una apuesta y no le sale, puede gastar demasiada energía echándose culpas, reviviendo la situación, repensándola, diciendo debería haber hecho o debería haber hecho. Entonces, cuando nosotros tenemos la actitud un poquito loca y fresca del responsable exitoso, eso nos permite pasar a lo siguiente tranquilos, con el aprendizaje que hayamos tenido, pero sin amarguras o sin cargar con el peso de una decisión equivocada que tomamos y demás y demás. Entonces, en todo momento, creo que esto nos ayuda muchísimo para dejar atrás, para liberarnos, para descargarnos. Y eso es súper clave en un buen jugador. Cuando ustedes ven los que analizan, no sé, un partido de tenis, ¿cierto? Y dicen, mire cómo Djokovic empezó mal, pero tiene la fortaleza mental y se ha ido reponiendo y ahora ya le dio vuelta al partido, es porque este tipo de gente tiene esta actitud. O sea, arriesgó, trató de meter dos ases seguidos, le salieron mal y demás, pero no se queda lamentándose ni echándose culpa, sigue para adelante y muere en la suya. Y al final el no cargar con eso le permite pues tener la tranquilidad, la calma, el foco para mostrar su juego. Este es el concepto de la teoría del irresponsable exitoso. Este concepto de para eso vinimos, yo lo uso seguidísimo, mucho, y me encanta. Para eso vinimos, cuando nos sentamos a jugar con mis amigos, mi grupo de amigos, y entonces estamos jugando, qué sé yo, un juego de rol o un juego de aventuras y nuestros personajes entonces tienen que decir, bueno, pero si salimos nos vamos a tener que enfrentar con estos orcos. Y me dice, bueno, para eso, a eso vinimos. Esa es una actitud de juego y es una actitud muy bonita porque lo que quiere decir es que usted no puede evitar ensuciarse, no puede evitar caerse, no puede evitar que le vayan a pegar una patada en mitad del partido, eso no lo puede evitar. Entonces, métase a jugar que para eso vinimos. Y hay que pagarle el costo de jugar, la alegría de jugar está en eso también. Y el entender que quedarme en el banco, que estar en un sitio absolutamente seguro, pues implica
mucha comodidad, pero, eh, pues es que para eso vinimos, ¿cierto? Probablemente Nati no estaría a esta hora atareada preparando comida para un par de locos de adolescentes en su Sí, casa, pero si no, pero y tiene sus y entonces uno dice, no importa, a eso vinimos, a eso vinimos. De pronto sí, podría estar tranquilita leyéndome un libro, pero y cero riesgos, cero desgaste, pero no, a eso vinimos. Entonces, yo creo que eso nos lo enseñan los juegos, a que pues para quedarnos en la banca, para habernos puesto este uniforme y no vivir la experiencia de jugar, sí puede ser más seguro quedarse en una esquinita. Puede ser que uno no se ensucie y no se caiga y no le pase absolutamente nada, pero ese es el riesgo, no le pasa nada. Entonces, esta frase me parece súper clave dentro de la filosofía de que somos vitajugadores, de eh, que vamos a jugar y vamos a jugar con las condiciones y las reglas que nos pusieron y probablemente nos van a pasar cosas. Tengo tiempo para uno más y este sería ya el último. Tengo bastantes por aquí de para abajo, bastantes, pero voy a devolverme y voy a ir solamente uno más. Y es el concepto de diseñador de juegos. Y es que siempre que ustedes vayan a hacer algo, saquen su diseñador de juegos. Creo yo trato de hacerlo así. Es decir, yo pienso, nada, va a ser usted una reunión en su casa. bueno, Pues usted lo que va a diseñar es un juego. Piénselo como diseñando un juego. Y no necesariamente porque tengan que reírse o patanear o tirarse cosas, no necesariamente, es el concepto completo del juego. Entonces, ¿cómo piensa un diseñador de juego? Así como el, el, el design thinking, ¿no? ¿Cómo piensa el diseñador? En este caso, ¿cómo piensa un diseñador de juegos? El diseñador de juegos piensa, tiene sus pensamientos particulares. Siempre está pensando cómo les muestro, mm, cómo les doy realimentación, cómo les permito que ellos vean lo que sucedió. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Eh, Hoy estaba yo pensando, estamos con un concepto, con un proyecto, con una idea, que es poner unos sitios de juegos, unos sitios donde la gente pueda pasar tiempo con su familia y jugar. Y una de las ideas que está allí, yo estuve chequeando es, hombre, ¿y si al final les damos un formatico donde ellos tienen que recordar, para ir para llenar lo que le pregunta ahí en el formatico, tienen que recordar lo que vivieron, recordar los momentos, el momento en que más le hizo bullying a alguien, el momento en el que alguien se arrepintió por una cosa que hizo, de esa horita en la que estuvieron jugando o de esas 2 horas en las que estuvieron jugando? Fíjense que eso es pensar como un diseñador de juegos. Lo que estoy haciendo es ayudarle al jugador. En este caso sí corresponde realmente a un jugador porque estuvieron jugando, pero le estamos ayudando a que logre tener realimentación. Y eso lo piensa un diseñador. Un diseñador siempre está preguntando cómo hago para que el jugador tenga realimentación. En este caso le estamos dando el formato en el cual le ayudamos a que haga conciencia de lo que le pasó y cómo los momentos que vivió con su familia fueron muy bonitos ahora que lo recuerdo, ahora que me hace pensarlo, ahora que me hace echar para atrás y que ahora que me hace escribirlo en este formato. Entonces, eso hace que yo tenga evidencia, que yo tenga realimentación de que sí, realmente fue un momento bonito que pasé con mi familia y me voy pensando, hombre, este sitio me gustó, me hicieron pasar un momento muy bonito con mi familia. Tal vez si no le hubiéramos ayudado a que fuera consciente de eso, pues no lo valoraba de la misma manera. Entonces, yo no sé si esa es una buena o mala idea. Lo que yo quiero decir es que ahí estoy pensando como un diseñador de juegos. Un diseñador de juegos siempre se hace ese tipo de preguntas, ¿cierto? Un diseñador de juegos siempre está preguntando, ¿cómo hago el onboarding? ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo hago para que apenas la gente llega ya sepa qué tiene que hacer sin necesidad de poderme explicarle demasiado? Ah, ok, así piensa un diseñador de juegos, ¿cierto? ¿Cómo diseño las condiciones de victoria? ¿Cómo diseño los objetivos? Etcétera. Así piensa el diseñador de juegos. Entonces, permitirse uno mismo pensar como un diseñador de juegos o motivarse uno mismo a pensar como un diseñador de juegos cuando va a diseñar algo, pues le da pistas, le ayuda. Bueno, listo.
Entonces, fíjense que lo que hice fue extraer del libro y de lo que hemos venido haciendo varios terminachos, palabritas o frasecitas, eh, que así suelticas, uno inclusive las podría utilizar en el día a día, en la cotidianidad, ¿cierto? Pero reflejan lo que significa pensar como, o vivir como si estuviéramos siendo protagonistas de un juego que es la vida.